Hola, si estás aquí es porque ya estás seguro que vas a hacer un proyecto, pero aún no tienes claro el tema en el cual vas a hacer esa investigación. Te quiero contar cuáles son algunas de las temáticas que trabajamos en el área de comunicación para el cambio social. Primero, debo decir, ¿por qué cambio social y no desarrollo? Esta es una discusión teórica que da para largo y tendido, que quizás podamos abordar en otro video. Por ahora, lo que quiero contarles es lo siguiente. Cuando hablamos de comunicación para el desarrollo, teóricamente hablando, eso se va a un área de la comunicación en la cual se creía que la comunicación tiene como propósito persuadir el comportamiento de las personas y modificarlo, manipularlo de alguna manera. Son estos estudios que surgen a partir del 40, el 50, el 60, en el que se creía que las masas o las audiencias eran fáciles de manipular y los medios tenían el papel ese, ¿no?, de enseñarles o inculcarles una idea para persuadirlas a una acción. Por ejemplo, votar por determinado candidato o apoyar determinada política. Cuando hablamos de comunicación para el cambio social, hablamos de otra corriente teórica que surge mucho más adelante y que piensa que no, las personas no están allí para ser manipuladas, manoseadas o tratadas como una masa, sino para ser tratadas como comunidades que saben lo que necesitan para su propio desarrollo. Y en ese sentido, la comunicación debe ser un puente para generar esos procesos de transformación, pero lo que implica también que el comunicador comprenda los procesos culturales y los procesos también del área psicosocial que intervienen en la transformación de la sociedad, en cómo cambian las sociedades. Y ese cómo cambian no está dado desde afuera, sino desde adentro. Por ejemplo, si hablamos de cómo ha cambiado la perspectiva de la mujer en la sociedad en los últimos 100 años, no podríamos decir que ha sido gracias a los medios, porque muchas veces los medios contribuyen a que sea cosificada o sexualizada el rol de la mujer o limitado a determinados espacios. Esas luchas se han dado en la sociedad, con las luchas de las mujeres trabajadoras, con las luchas de las mujeres que promovieron los derechos políticos para el voto, la participación política, las luchas pro-abortistas, la lucha en pro de la pastilla anticonceptiva, en fin. Esas luchas se han dado a partir de movimientos sociales que son los que generan la transformación social. En ese sentido, los medios no son herramientas para la manipulación, sino que deberían estar en la mano de las comunidades para que las comunidades precisamente puedan gestar sus propias luchas. En ese sentido, la comunicación para el cambio social se entiende más como una acción política que busca precisamente eso, que los medios estén de la mano de las comunidades. Y los comunicadores somos un puente, una guía, un acompañante a ese proceso para que estas comunidades tradicionalmente marginadas, rurales, olvidadas, pues tengan ese derecho a ser escuchadas, a participar y a empoderarse, ¿no? Sentir que tienen la capacidad de transformar su propia realidad. Una fuente teórica para conversar sobre eso la pueden consultar en Gumucio Dagrón y Tufte Thomas en el texto que se llama Antología de la Comunicación para el Cambio Social. Vamos a continuar entonces. Entendemos entonces que la comunicación para el cambio social pues es un espacio, un proceso o que debe generar procesos de diálogo, debate, participación que promueva o que propicie la participación colectiva. Eso es lo que queremos desde el respeto, la tolerancia y la justicia social. Es decir, que se entiende que existen diferentes clases sociales y que existen diferentes formas de opresión social. Y no me refiero solo con que haya opresión de los ricos hacia los pobres, sino en todos los niveles ideológicos. Ejemplo, la heterosexualidad como norma frente a la homosexualidad como lo raro, lo distinto, lo malo, y uno quiere dominar a otro o eliminarlo. Los movimientos ecologistas que se resisten a los movimientos capitalistas que destruyen el entorno, o los movimientos feministas que luchan contra lo que está mandando, que sería una mentalidad más machista o conservadora o patriarcal. En fin, existen muchas formas o muchas ideologías y corrientes entre las cuales se evidencia que hay una relación desigual de poder, y el papel de la comunicación debe ser identificar esa relación desigual para promover las luchas en contra de esas desigualdades sociales. En ese sentido, pues hay que empoderar a los actores sociales para que ellos puedan transformar su realidad. Con esto yo creo que ya queda claro dónde estamos parados desde la comunicación para el cambio social. Ahora sí pasemos a los temas que más estudiamos en esta área. Por ejemplo,
Temas como memoria histórica, sistematización, tradición oral. Vamos a dedicarle un poquito a cada tema y luego dar ejemplos de qué tipo de proyectos podrían hacer ustedes. Hablemos, por ejemplo, de memoria histórica. Yo estoy en Colombia, hay muchos sucesos de violencia y puntualmente el Centro Nacional de Memoria Histórica pues ha desarrollado toda una metodología para recolectar esas experiencias y traerlas a la vida. Nosotros como comunicadores sociales podemos hacer productos comunicativos, llámese crónicas, ya sean radiales, televisivas, audiovisuales, perfiles, historias de vida, en fin. Podemos reconstruir esas historias para contarlas. La intención de contar la historia es, por supuesto, generar en la sociedad una sensibilidad frente a las víctimas, reconocer las víctimas, pero también con una intención de reparar ese daño y generar una conciencia para que esto no vuelva a ocurrir. Cuando hablamos de memoria histórica, entonces hablamos de todo este tipo de investigaciones. Por ejemplo, cuando reconstruimos la historia de una masacre, cuando reconstruimos desde la perspectiva de las víctimas cómo vivieron determinado suceso histórico, pues aquí tenemos tantos pueblos, veredas que han sufrido masacres o situaciones de violencia, atentados, en fin. La forma que se aborda el tema es elegir un suceso o específico, un hecho en particular, y luego identificar las personas sobrevivientes alrededor de esta temática para reconstruir el suceso. Esta podría ser una manera de abordarlo. Luego, ¿qué hacemos con eso? Siempre habrá un análisis, una reconstrucción de esa historia que por lo general será cronológica, aunque ahí literariamente tenemos libertades sobre cómo la queremos hacer. ¿Qué instrumentos vamos a utilizar como investigadores? Obviamente la entrevista narrativa. Este tipo de proyectos pues son muy bonitos, tienen mucho que ver con la comunidad y son una investigación en un sentido estricto, ¿no? Es decir, vamos, recolectamos información, la levantamos y reconstruimos la historia. De la mano de esto está la sistematización de experiencias. En la sistematización también recolectamos una historia, buscamos las personas que han vivido esta experiencia y luego analizamos críticamente. La sistematización no necesariamente tiene que ser de situaciones relacionadas con el conflicto. Pueden ser casos exitosos de situaciones de comunicación. Por ejemplo, si en una empresa ya ejecutaron un proyecto, yo puedo llegar a levantar cómo lo hicieron, o si en una comunidad ya se realizó un proceso, puedo llegar a sistematizar la experiencia de cómo lo hicieron. La sistematización pues es toda una metodología que podemos consultar aquí en otro video, pero básicamente podemos hacer proyectos que sistematicen este tipo de experiencias positivas o incluso si fueron no tan positivas, que podemos aprender de ellas. Lo que busca es eso, ¿no? Que podamos recolectar, analizar y destacar unas lecciones aprendidas de los fenómenos sociales. Y aquí también encontraríamos proyectos de tradición oral. Por ejemplo, nosotros como comunicadores estamos llamados a la preservación del patrimonio histórico. En ese sentido, hay proyectos que tratan de la preservación de la tradición oral. Ejemplo, como saberes de las mujeres yerbateras, mujeres parteras, saberes de las personas que conocían cómo se hacían las cosas antes. Ejemplo, cómo íbamos al río a lavar la ropa, qué plantas naturales utilizábamos, dependiendo del lugar, ¿no? Por ejemplo, también han hecho proyectos sobre mitos, leyendas, experiencias urbanas, casos paranormales. Hay muchas historias que se transmiten a través de la tradición oral y nosotros desde las artes y humanidades podríamos recolectar esas historias y traerlas nuevamente para que la gente conozca esos hechos que pues han marcado la vida de estas comunidades. Hablemos ahora de la comunicación y el medio ambiente o comunicación para el medio ambiente. Esto se refiere, o aquí sobre todo hacemos investigaciones que tienen que ver con estrategias de comunicación para escuelas, por ejemplo, para apoyar los procesos de pedagogía ambiental. Al menos aquí en Colombia existen unos planes que son obligatorios para todas las escuelas con relación a la educación ambiental, la preservación de los recursos, la gestión de residuos sólidos, pero también en otro tipo de organizaciones como empresas del área del sector salud o en todo tipo de empresas tenemos que hablar de la gestión de los recursos naturales en este caso, ¿no? Por supuesto. Y es siempre importante utilizar la pedagogía ambiental. Aquí, ¿qué puede hacer el comunicador social? Desarrollar proyectos de comunicación para el medio ambiente que por lo general serán estrategias. Siempre que hablamos de estrategias, pues arrancamos por un diagnóstico para saber cómo se encuentra la comunidad, qué saben,
pueden ser con árboles de problemas, árboles de soluciones, talleres, dinámicas, mapeos, que permitan saber cuál es la situación y luego proponer una solución, que pueden ser talleres, otras dinámicas, ejercicios, en fin. En el caso de los comunicadores, pues desarrollamos como tal una estrategia o campaña con unas piezas comunicativas. En estos proyectos se espera que el estudiante realice todas las etapas del proyecto: diagnóstico, diseño, planeación y ejecución de la estrategia. Igualmente podemos hacer proyectos relacionados con comunicación y medio ambiente de la manito también de la memoria histórica o de la preservación del patrimonio. Por ejemplo, en Colombia tenemos los páramos o las zonas protegidas o los parques naturales. Muchas veces se hacen desde la comunicación, por ejemplo, un documental para hablar de ese parque o de ese lugar, cuál es su importancia, su aporte como recurso natural para el entorno, para las comunidades, y este tipo de proyectos pues también generan conciencia ambiental sobre la importancia de la preservación de los recursos. Entonces aquí podríamos hacer también proyectos en la modalidad de producción que rescaten esa memoria hacia los lugares o aquellos espacios protegidos. También podemos hacer promoción y prevención en riesgos y desastres. Por ejemplo, esto va de la manito y luego lo veremos con el área de salud, pero en el área específica de medio ambiente, pues ustedes saben que cuando se construye en zonas que no están habilitadas, cerca de los ríos, en fin, existen siempre riesgos, y en ese caso la comunicación debe estar allí para generar estrategias que ayuden a la comunidad a saber qué deben hacer en caso de un desastre, ¿no? Cómo reaccionar ante un desastre de cualquier tipo. Puede ser un desastre, por supuesto, como esto, cuando hay deslizamientos de casas, deslizamientos de terreno, pero también todo tipo de desastres que puedan ocurrir en una ciudad: un terremoto, un temblor, incendios. Este tipo de ayudas que generan los comunicadores son capacitaciones, charlas, ayudas visuales, señalética, diseño de piezas comunicativas que faciliten a las personas saber y actuar en caso de estas situaciones de emergencia o de riesgos que se puedan presentar. Y finalmente tenemos también los entornos digitales. Por ejemplo, podríamos hacer investigaciones sobre ciberactivismo ambiental o situaciones particulares que hayan ocurrido en los medios y que nosotros podamos rastrear. Incluso hablar de análisis de contenido, análisis de discurso, análisis semiótico de noticias relacionadas con temas de medio ambiente. Bien, dentro de la comunicación para el cambio social hablamos de comunicación en salud o comunicación y salud o para la salud. ¿A qué se refiere esto? Que en el área de la salud también podemos hacer estrategias o campañas de promoción y prevención. Cuando yo les hablo de campañas, quizás podemos pensar también en lo que vemos en la tele. Muchas veces en la tele vemos algunas imágenes o videos en donde nos quieren generar sensibilidad para algo. En Colombia, por ejemplo, hay algunas pautas que siempre están de prevención del alcoholismo, donde podemos ver cómo destruye hogares, destruye familias, las personas pierden todo, o de prevención del consumo de drogas o de sustancias psicoactivas. También hemos visto, por ejemplo, de prevención del embarazo adolescente. Esto es comunicación y salud o comunicación para la salud. Es decir, cómo desde la comunicación yo puedo entender que hay un problema de salud. Podemos elegir cualquier enfermedad: diabetes, hipertensión, enfermedades coronarias, que de hecho son la principal causa de muerte en el país. En fin, elegimos una enfermedad, elegimos un tema, elegimos una comunidad, y para esta enfermedad o problemática o riesgo en salud diseñamos una campaña de comunicación y las piezas comunicativas para ello. Cuando digo piezas no me refiero solo a videos, ¿no? Desde la perspectiva audiovisual es lo que más vemos en la tele, por ejemplo, pero también en las comunidades, en las escuelas, podrían ser carteleras, podría ser una radio escolar, un periódico escolar, en fin, o incluso actividades, talleres, flash mob, situaciones que pasen en la escuela que generen un contacto con los chicos, cartillas, en fin. Entonces, ese es el papel de la comunicación social: entender cuál es la problemática. ¿Cuál es la problemática que tiene la gente frente a ese problema de salud? Es que no lo conoce, es que no sabe cómo prevenirlo, es que sabe cómo prevenirlo pero tiene vergüenza de hablar sobre el tema. Y aquí entra un gran tema inicial, que es el tema de creencias y prácticas en salud. De esto hay muchísimo para investigar y ya realizado también con cuestionarios diseñados sobre creencias y prácticas en salud.
porque necesitamos saber qué piensa la gente para luego poder ayudarla y darle en esos mensajes comunicativos pues las piezas clave para que logre gestionar ese cambio en su comportamiento hacia un comportamiento en salud que sea más adecuado o más sano, ¿no? Que es lo que buscamos. Aquí también se han hecho algunas investigaciones sobre la comunicación del personal de salud con el usuario, ya desde el punto de vista de empresarial. Ejemplo, si yo soy un comunicador que trabaja en una clínica, en un hospital, también me interesa cómo se está comunicando el personal de la salud con el usuario y cómo yo puedo ayudar a que haya una comunicación más asertiva y que tenga un mejor impacto en la salud final de ese usuario. Aquí hablamos mucho de estrategias o campañas de comunicación para prevenir infinidad de situaciones, ¿no? Por ejemplo, puedo ir a una escuela y hablar con los jóvenes del consumo de sustancias psicoactivas, hacer quizás una encuesta inicial para saber qué conocen sobre el tema, cómo lo manejan, si hablan con sus padres, y luego pues diseñar una serie de talleres y campañas para prevenir que eso ocurra. Podemos aquí incluir cualquier tema, la violencia en la escuela, por ejemplo, que es un problema también de salud pública. Podemos hablar de la salud sexual y reproductiva, podemos hablar de la depresión, podemos hablar del bullying, en fin, todas las problemáticas que ustedes crean que se pueden abordar desde una estrategia de comunicación. Aquí entra lo que llamamos también educomunicación, cómo desde una estrategia educomunicativa yo puedo generar procesos de transformación social. Al igual que les hablaba de comunicación y medio ambiente, se espera que el estudiante haga todo el proceso de intervención, es decir, diagnostique el problema, diseñe y planee la estrategia o campaña y luego la ejecute. Aquí, bueno, promoción y prevención de enfermedades, todo tipo de enfermedades que nosotros podamos prevenir. Es importante incluso poder hacerlo de manera pertinente u oportuna según la situación que estemos viviendo. Ejemplo, en Colombia hay unas zonas donde es más predominante el dengue o dependiendo de la etapa del año vamos a tener diferentes enfermedades. Ahí es donde entran los ministerios de comunicaciones y salud a diseñar este tipo de campañas para alertar a la población sobre cómo actuar en este caso de situaciones, en este tipo de situaciones. Y finalmente también podemos hacer proyectos de tradición oral y medicina tradicional, de recuperar esas historias o de recuperar ese conocimiento ancestral para que de pronto no se pierda por el hecho de que las nuevas generaciones no conozcan estos saberes que se transmitían únicamente de manera oral. Otro gran tema dentro de la comunicación para el cambio social, que como ya dijimos al inicio, busca la transformación social, es el estudio de las organizaciones comunitarias y los movimientos sociales. Cuando hablamos de movimientos sociales, y si nos vamos a los últimos 100 años, hemos tenido muchísimos movimientos. El movimiento feminista, el movimiento de los obreros y trabajadores, los movimientos políticos. Si nos paramos en Colombia en 1948, hubo movimientos políticos y los partidos políticos eran una forma de transformar la sociedad. Claro, no se dio ese cambio y finalmente los partidos políticos se vuelven tradicionales, etc. Pero en su momento generaron un caos, generaron un movimiento, generaron que se transformara la sociedad. Hoy en día vemos cómo en los últimos 30, 40 años el movimiento y la comunidad LGBTQ+, ha generado también transformaciones en la forma en que son percibidos, pero también en los derechos que tienen en los diferentes países, y vemos como cada vez más los países generan una legislación para favorecer o para generar equidad o igualdad en el acceso a derechos de estas comunidades. ¿Y eso qué son? Movimientos sociales, es decir, la sociedad se transforma. ¿Cómo se transforma? Porque existen movimientos que van jalonando y van luchando para que se den esos cambios. La comunicación estudia cómo se dieron esos cambios, cómo lo lograron y de qué manera utilizaron los medios de comunicación para lograrlo. Claro, no siempre serán medios tradicionales o medios masivos, a veces son medios alternativos, y aquí entra la comunicación popular. Cómo esos medios alternativos le brindan a comunidades marginadas, rechazadas, oprimidas, la posibilidad de sentar sus voces, y en especial en los últimos 20, 15 años, los medios, las redes sociales que han empezado a surgir, pues también han generado nuevos espacios para estas luchas y para que se vuelvan más masivas o al menos globales. Entonces, este es otro tipo de ideas que podríamos estudiar, pensar en nuestras sociedades actuales, qué movimientos sociales existen, cómo se han conformado, qué acciones de comunicación realizan para promover sus luchas.
por ejemplo, movimientos estudiantiles, políticos, ecologistas, feministas, LGBTI, pro aborto, ambientalistas, etcétera. De qué manera están generando sus procesos de transformación y impulsando la transformación y el cambio permanente en las sociedades. Aquí también hablamos de los movimientos juveniles, pues en diferentes ciudades van a haber diferentes movimientos, ¿no? A veces son artísticos, estamos hablando de los chicos también que tienen sus propios movimientos culturales, los colectivos de hip hop, los colectivos de rap, en fin. En la escena cultural y artística de sus ciudades, ¿qué movimientos sociales identifican que están generando una transformación en la comunidad? Pues obviamente quizás ojalá de manera positiva. Finalmente tenemos el campo del uso y apropiación de las TIC. ¿Con esto a qué nos referimos? Como ya hemos dicho, la comunicación para el cambio social busca la transformación de la sociedad, pero también democratizar el acceso a los recursos. Históricamente, el acceso a la tecnología tiene que ver también con un capital económico. Las escuelas, la modernización, el hecho de que los equipos tecnológicos cada vez sean más económicos, facilita que las personas accedan a ellos, pero no necesariamente que sepan usarlos para generar procesos de transformación social. Y aquí también entran las diferentes ciencias, cómo nosotros como profesionales podemos ayudar a que las comunidades menos favorecidas tengan acceso y aprendan a utilizar estas herramientas para su propio aprendizaje o para la transformación de la realidad. Por ejemplo, yo como comunicador social, ¿cómo puedo ir a una pequeña o mediana empresa y enseñarles a usar, por ejemplo, las redes sociales para generar más ventas, para llegar a mejores públicos, para ampliar sus públicos y sus ventas? Esas personas no tienen el estudio, la capacidad o quizás el acceso a los recursos, o si tienen los recursos no saben cómo utilizarlos. A esto me refiero con el uso y la apropiación de las TIC. ¿Cómo podemos llevar, por ejemplo, los medios a las escuelas? Algunos proyectos que hacemos aquí es de capacitación en producción audiovisual, en producción radial. A veces llevamos la radio a la escuela, es decir, hacemos radio escolar, periódico escolar, prensa escolar. Esto permite que el estudiante desarrolle capacidades comunicativas, pero también que aprenda a utilizar las herramientas que puede tener en la escuela, como un micrófono, una computadora, un equipo de edición muy sencillo que incluso hay de manera gratuita a través del celular incluso. Y eso le permite a él aprender haciendo y utilizando las herramientas comunicativas para ese aprendizaje. Hacemos mucho aquí estrategias educomunicativas para aprender a usar las TIC, para tener una televidencia crítica. Bueno, hablo de televidencia, pero puede ser audiencias, ¿no? En general, un consumo crítico de todos los medios de comunicación. También podemos hacer ese tipo de proyectos de capacitación o de educación para el uso crítico de los medios y el consumo crítico de todo lo que nos dicen nuestros medios en la actualidad, o capacitar en el uso de las TIC a cualquier tipo de comunidades, incluso una comunidad de la tercera edad. En Colombia hemos tenido unos proyectos de espacios digitales que ha creado el Estado para las comunidades, donde tienen acceso a computadores, internet, equipos de edición, pero no hay una capacitación permanente. Un proyecto de un estudiante puede ser utilizar estos Vive Lab o laboratorios digitales para generar espacios de capacitación para esas comunidades o pequeñas y medianas empresas que obviamente se van a favorecer porque digamos que hay un acceso al recurso, pero además de yo acceder a la computadora o al equipo, necesito que alguien me enseñe cómo usarlo y cómo yo con ese uso puedo potenciar mi desarrollo, mejorar mi empresa o mejorar el proceso en el que esté trabajando, incluso mi propio aprendizaje. Todo esto también se puede llamar alfabetización digital y también es parte de esa democratización del acceso y del uso de los medios de comunicación. Empezar con las tendencias y temáticas que podemos estudiar en el área de comunicación para el cambio social, consulté este artículo realizado por Cruz Sánchez García en el 2020 que se llama Tendencias de investigación en comunicación, educación y tecnologías digitales, publicado en, pues ya lo dije, en el 2020. En este proyecto ellos revisaron las publicaciones de diferentes eventos de comunicación social relacionados con estas dos temáticas y encontraron que estos son los principales temas que se están trabajando, insisto, 2020, ¿no? Ya estamos en el 23, pero más o menos son las tendencias. Uso y apropiación de las tecnologías, súper importante en el 2020 porque además fue el año de la pandemia. Se hicieron muchos proyectos de estrategias educomunicativas para capacitar a profesores y a estudiantes en el desarrollo de productos comunicativos. Alfabetización digital, lo mismo, segundo tema. Metodologías y prácticas centradas en el aprendizaje, es decir, nuevamente
diseño de piezas para el aprendizaje o manejo de herramientas colaborativas para el aprendizaje, colaboración y redes sociodigitales. Aquí tuvimos que aprender a utilizar todas las herramientas de aprendizaje colaborativo en línea, educación a distancia, educación virtual, nuevamente marcado por la pandemia, y finalmente reflexiones teóricas sobre los estudios y contextos. Es decir, que al menos en el 2020 las investigaciones estuvieron muy marcadas por la pandemia y la necesidad de alfabetizarnos en la tecnología. Esos son los temas entonces de comunicación para el cambio social. Espero haberlos acogido con esta temática porque realmente es hermosa y apasionante, y que pues puedan realizar su proyecto de investigación en comunicación.